Buenas tardes, amados hermanos. Un día caluroso, un miércoles caluroso. Bueno, y todos estos días ha hecho mucho calor, pero damos gracias al Señor por el día que Él nos da, ¿cierto? Yo creo que está de acuerdo usted conmigo que Dios es bueno. Y en reiteradas ocasiones, por no decir siempre, es demasiado bueno con nosotros. ¿Ah? Amados, vamos a compartir una palabra. Eh, yo creo que es bueno recordar cada cierto tiempo la importancia de una herramienta que es vital para el cristiano, y eso es la oración. Entender este concepto y después aplicarlo a la vida diaria nuestra es tan importante que puede determinar incluso, eh, digamos, el resultado de una batalla. ¿Ya? Es muy importante. Si bien es cierto, Dios nos da la victoria, pero siempre y cuando estemos en Cristo. ¿Y cómo nos conectamos con Cristo? A través de la oración. ¿Ah? Así que Efesios 6:18 dice lo siguiente: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amado Dios, te damos gracias por esta lectura de tu palabra. En esta hora te pido que puedas afinar los oídos de tu iglesia para que pueda oír atentamente este consejo. Y así también, Señor, ayúdanos por medio de tu Santo Espíritu a ponerlo por obra en nuestra vida diaria, a cada momento, Señor, poder poner ante tu presencia nuestras necesidades, nuestros sueños, Señor, nuestros anhelos, Señor, nuestras dificultades, porque tú oyes el clamor de tus hijos. Yo te pido tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. En una oportunidad había un hombre, ¿ya?, que todos los días iba a dejar a sus hijos a la escuela, ¿ya? Como de costumbre, toda la mañana se levantaba muy temprano, llevaba a sus hijos al colegio. Y se encuentra en la mañana, ¿ya?, va a sacar su vehículo y el vehículo no parte. ¿Mm? Obviamente por la hora, tenía que irse a trabajar, tenía que dejar a los niños para que llegaran también a la hora. Eh, va, ¿cierto?, donde el vecino le dice: ¿sabe, vecino, por favor, le puedo pedir un favor? ¿Usted me podría facilitar su vehículo para poder dejar mis hijos? Yo vuelvo y después yo me voy a mi trabajo. Y el vecino le dijo: sí, ningún problema, vecino, yo le presto mi vehículo, pero lo único que tiene que cargarle combustible, porque a lo más le va a dar hasta la bencinera. No, ningún problema, vecino. ¿Ah? Entonces el hombre le dice: yo eh, saco su camioneta y le voy a echar benzina, así que no hay problema en eso. Así que el hombre parte ahí, sube a sus niños, va a la bencinera, va a cargar combustible, ¿cierto? Y carga combustible. De hecho, va a dejar a sus hijos al colegio, va volviendo a la casa, ¿ya? Y entre tanto que vuelve a la casa, el motor comienza a humear, humear. Y se da cuenta de que anda algo más con la camioneta. Y al final que se detuvo el vehículo. Y resulta que, preocupado, por supuesto, no era su camioneta, ¿ya? Al final tuvo que llamar al trabajo porque no iba a llegar tarde, quizás no iba a poder estar porque tenía un problema, había quedado en pana. Y resulta que va a un taller cercano, ¿ya? Va a hablar con un mecánico para que lo fuera a ver, para poder trasladarlo y ver qué es lo que tiene la camioneta. Entonces este hombre muy preocupado va a buscar al mecánico, ¿cierto? Le dice: mira, ¿sabe que tengo este problema? Va al mecánico, abre el capot de la camioneta, ¿ya? Y se da cuenta de que dice: oye, el, el motor tiene petróleo, tiene diésel. Y el hombre le dice: pero si acabo de echar en la bencinera combustible. ¿Ah? Sí, pero lo que pasa es que el motor tiene petróleo y este motor es bencinero. Oh, dijo, pero no puede ser, pues si al lado de la camioneta dice diésel, ¿ah?, petróleo, al lado. ¿Ah? Sí, es que a lo mejor a esta camioneta le hicieron una modificación y le cambiaron el motor. A lo mejor tenía en su momento petrolero y lo cambiaron ahora a bencinero, pero este es bencinero. Y se dio cuenta de que el vehículo no marchaba porque
el vehículo al final era bencinero y no petrolero. Le echó un combustible que no correspondía. Ahora, esto que nos lleva a pensar que nosotros debemos estar atentos, pero también asegurarnos de usar el combustible adecuado. ¿Cuál es el combustible del cristiano? Es la oración. Esa es la energía que nos hace posible que nosotros como guerreros cristianos podamos investirnos de la armadura de Dios y poder, ¿cierto?, tener siempre lista nuestra espada, que es la palabra. No podemos luchar, mis hermanos, en nuestras propias fuerzas, ¿ya? No es posible, por muy talentosos que seamos. Entonces, por eso que nosotros tenemos que llenarnos de la energía que corresponde. Tenemos la energía de la carne versus la energía del espíritu. Si cargamos con la energía de la carne, nuestra vida cristiana echará humo, como esta camioneta. Que es lo importante, que nosotros podamos echarle el combustible del espíritu. ¿Y cómo? A través de la oración. Por ejemplo, cuando Josué fue a la batalla, ¿ya?, con los amalecitas, mientras él luchaba, Moisés estaba con sus brazos, ¿cierto?, orando y clamando al Señor. Entonces, mientras Josué peleaba, ¿cierto?, Moisés peleaba. Entonces, lo que más necesita un soldado es mantenerse en contacto con su comandante mediante la oración. ¿Quién es nuestro comandante? Dios, ¿ya? Es por eso que quiero hacer énfasis en esto, amado hermano, que si nosotros peleamos en nuestras propias fuerzas, vamos a fracasar. Pero cuando confiamos en el poder de Dios, ¿cierto?, mediante la oración, Él nos dará la victoria, ¿ya? Hay tantos ejemplos, mis hermanos, del poder de la oración, ¿cierto? Gedeón, tenemos Josué, también el rey Ezequías, cuando los asirios, ¿cierto?, están amenazando, ¿cierto?, al pueblo de Dios en invadirlo. De hecho, en 2 Crónicas 32:8 dice, con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo dice que tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá, para declarar, ¿cierto?, valentía, para declarar fuerza. Necesitamos, ¿cierto?, depositar nuestra confianza en Dios, ¿ya? Entonces, el verso que hemos citado en un principio, Efesios 6:18, Pablo nos dice, primero, algo muy importante con respecto a la oración, ¿ya? Y lo vamos a, digamos, a desmenuzar ahí en unos puntos que debemos considerar. La primera parte dice que tenemos que orar en todo tiempo, o sea, debemos ser persistentes en la oración. No es algo ocasional, no es algo, digamos, que cada 2 meses, 3 meses, 6 meses voy a orar, o cada 2 semanas, sino que debe haber una persistencia. Por eso el verso 18 dice, orando con toda, dice, oración. Debe haber una persistencia. Dice, orando en todo tiempo. El Señor Jesús, ya en reiteradas ocasiones, se refirió al poder, ¿cierto?, de la oración, la necesidad de orar sin desmayar. Lucas 18:1. También Pablo nos dice en 1 Tesalonicenses 5:17, dice orar sin cesar. O sea, debemos ser persistentes, ¿ya? Ahora, esto no se trata de, por supuesto, andar de cabeza agacha todo el tiempo, pero siempre debemos tener una actitud de oración, ¿ya? Ya que siempre estamos ante la presencia de Dios, ¿no?, donde quiere que vayamos. Usted está en su casa, en su trabajo, en la universidad, en el colegio, en cualquier lugar donde usted vaya, está la presencia. Está Dios ahí observando. Entonces tenemos que estar conectados con nuestro Dios. ¿Y por qué es importante? Porque Satanás, ¿cierto?, usa, ¿ya?, diferentes medios para que usted no ore. Por ejemplo, la fatiga física y mental. ¿Cuántos de nosotros, o usted, a lo mejor hoy día mismo dijo, yo no voy a orar, estoy cansado, estoy agotado, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros nos volvemos ineptos, ya mentalmente, mediante las preocupaciones, las cargas del hogar, el cansancio, el trabajo, etcétera, etcétera, obviamente Satanás lo usa para que nosotros no nos comuniquemos con Dios, ¿ya? Y ahí empieza la duda, el descontento, la depresión. O sea, ¿para qué? Para que nosotros, ¿cierto?, no oremos. Cuando debe ser lo contrario, ¿cierto? Cuando nosotros caemos en dificultades, cuando tenemos
preocupaciones, cuando tenemos diferentes, quizás necesitamos respuestas a nuestra vida, es cuando más debemos orar, ¿ah? No alejarnos y no dejar esta herramienta, sino que por el contrario debemos orar más. Es por eso que esto nos recuerda que la oración no debe ser producto de la emoción, o sea, cuando sintamos ganas de hacerlo, ¿ya? Sino que la oración es una disciplina que debemos ejercitarla, ¿cierto? Persistentemente, porque la oración es algo que siempre, ¿cierto? Nos va a proteger de manera que siempre estemos en la esfera, digamos, eh, o en la comunicación con nuestro Dios, ¿ya? Ahora, Satanás obviamente se fija en cada uno de nosotros y observa nuestra falta de oración y aprovecha eso, ¿ya? Para que nosotros estemos en constante peligro. Cuando usted ora, usted está en peligro. Cuando yo no oro, yo estoy en peligro. Y es por eso necesario estar fortalecido y buscar la oración. El segundo punto es, dice, las posibilidades de la oración, ¿ya? Porque dice el verso, con toda oración, o sea, en toda ocasión debemos orar, ¿ya? No solamente cuando nosotros estemos en un momento difícil, de enfermedad o de prueba, sino que en todo momento, desde que yo me levanto hasta que me acuesto. Por supuesto, yo me levanto, doy gracias al Señor por el día que Él me ha dado, y así también cuando me sirvo algún alimento, lo doy gracias al Señor porque puedo, por los alimentos que Él ha provisto, y también acostando, cuando me acuesto, cuando le doy gracias al Señor por el día que me ha dado y la fuerza que Él me dio para hacer todas mis actividades, ¿ya? Entonces, no solamente debemos orar en la escasez, ¿cierto? En la enfermedad, sino que debemos orar también cuando Dios nos bendice, la prosperidad, en la salud, ¿cierto? O sea, debemos cubrir todo con la oración. Como tercer punto, Pablo también nos menciona, dice, con toda oración y súplica, ¿ya? Nuestra oración debe ser una oración penitente, una oración, ¿cierto?, el cual súplica. ¿Qué significa súplica? Suplicar significa pedirle a Dios lo que uno necesita, ¿ya? Necesitamos Dios, todos necesitamos de Dios. Entonces nosotros le suplicamos a Él que Él pueda, ¿cierto?, oír nuestro clamor y que pueda extender su mano en ayuda de nosotros, ¿ya? Pero para lograr esto, primero tenemos que ir ante el Señor con acción de gracias para poder pedir a Dios. Agradecer primero por lo que Él nos da, para después luego presentar nuestra necesidad. Téngalo por seguro que Dios va a acudir a ese llamado, ¿ya? Porque la oración es la única manera que Dios va a obrar en favor de nosotros. Es la única manera, ¿ya? Hay ejemplos en la escritura, por ejemplo, Elías cuando ora por lluvia, Samuel cuando ora por la prosperidad de Israel, cuando Daniel ora para que los judíos sean liberados, ¿cierto? Cuando Pablo también ora para que se conviertan las naciones por intermedio, ¿cierto?, de su ministerio. Entonces, es necesario que nosotros podamos depender de la oración, ¿ya? Que podamos buscar este recurso, esta herramienta y usarla siempre. Porque Dios no ha cambiado. ¿Acaso Dios ha empobrecido? No, Dios es el mismo, Dios es dueño de toda la cosa, Dios tiene poder, ¿no? Entonces, tenemos que ocupar esta herramienta. Así como el padre suple la necesidad de su hijo, ¿cierto? Si su hijo le pide un pan, usted no se lo va a negar, usted se lo va a dar, ¿cierto? ¿Qué más queda para nuestro padre? Si nosotros estamos en una necesidad, ¿ah?, y le pedimos al Señor, Dios nos va a ayudar, ¿cierto? Dios nos va a tender la mano, porque Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Una vez que conocimos al Señor Jesucristo, pasamos a ser parte de la familia de Dios, somos sus hijos, parte de su iglesia. El cuarto punto, el poder de la oración. Yo creo que nosotros no oramos, yo creo en gran parte, mis hermanos, porque nos dimensionamos el poder de la oración que tiene en sí. Si nosotros dimensionáramos el poder que tiene esta herramienta, estaríamos, yo creo, constante oración. Pero como a veces caemos un poco en incredulidad, o a veces no creemos mucho en la efectividad de lo que es la oración, lo dejamos ya como en segundo plano, ¿ah? Pero si nosotros realmente creyéramos lo que la palabra de Dios nos dice, las cosas que se pueden lograr por medio de la oración, yo creo que estaríamos en constante, digamos, actitud, valga la redundancia, de oración.
Porque es el Espíritu Santo, ¿ya? El Espíritu Santo que vive en nosotros no solamente determina nuestro carácter y nos va formando por medio de la palabra, el Espíritu, que va formando el carácter nuestro para poder reflejar la imagen de nuestro Salvador, sino que también Él también va, va viendo el contenido de nuestras oraciones, dirigiendo nuestras oraciones, ¿ya? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, primero, es el autor de la Biblia. Dice que la Biblia no fue traída por voluntad humana, sino que el Espíritu Santo inspiró a los santos hombres, ¿ya? El Espíritu Santo es quien dirige nuestra oración para que podamos pedir de la forma correcta y dirigirnos a Dios, ¿ah? Entonces, nosotros oramos y el vehículo, ¿cierto?, que traslada nuestra oración, ¿cierto?, es el Espíritu Santo, es el Padre, está esa comunicación, esa conexión. Entonces, es importante que, que podamos recurrir, ¿cierto?, a la oración. ¿Para qué? Para saber la voluntad de Dios para nosotros y así también poder presentar nuestras necesidades. Número 5, también el velar. Dice también este verso que debemos velar, ¿cierto? Siempre en oración. ¿Qué significa velar? Es una oración con diligencia, tener una vida de oración, ¿ya? A veces tomamos decisiones y después oramos. Debe ser al revés. Debemos orar antes de tomar decisiones, ¿ya? Entonces es importante que antes de cualquier cosa que usted haga, usted pueda orar, ¿ah? Si usted tiene que hacer un trámite, ore primero. Señor, voy en tu nombre, te pido que tú abras puertas, si es tu voluntad. Señor, yo te pido que me ayude en esto y esto otro. Téngalo por seguro que Dios va a ir con usted. Si usted toma su vehículo y va aparte en su vehículo, dígale, en el nombre del Señor, acompáñame, Señor, guárdame de todo peligro. ¿Usted cree que Dios no va a hacer con usted? Claro que sí. ¿Ah? Antes de hacer cualquier cosa, la oración, ¿ya? Entonces, ¿por qué tenemos que orar? Primero, dice la Escritura, para vencer al mundo. El mundo, ¿cierto?, está en constante bombardeo, eh, toda esta guerra cultural, mis hermanos, tanta mugre que nos están metiendo. Bueno, no tanto nosotros somos más adultos, pero a nuestros niños, mis hermanos, tanta basura que se les está metiendo en la cabeza, normalizando cosas que no son normales, no son naturales, mis hermanos, ocupando todos los medios, mis hermanos, para distorsionar la mente. El mundo nos está atacando con toda esta información, con toda esta basura, mis hermanos. Necesitamos nosotros tener oración. Marcos 13:33 dice, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. La venida del Señor está cerca y tenemos que orar, ¿ya? También para vencer nuestra propia carne, mis hermanos. Hacer la carne no quiere hacer la voluntad de Dios, ¿ah? Y el Espíritu sí. Bueno, ¿para dónde tiramos? Necesitamos la oración para fortalecer el Espíritu. ¿Qué va a gobernar su vida? Lo que usted alimente más. Pues si usted alimenta más la carne, obviamente la carne va a gobernar su vida. Pero si usted alimenta el Espíritu, ¿ya?, mediante la palabra y la oración, lo que estamos hablando ahora, obviamente el Espíritu va a gobernar, ¿cierto?, la carne, ¿ya? Y obviamente para triunfar sobre el diablo. La oración es muy importante, ¿ya? Entonces, debemos mantener una actitud de oración, ¿ya? Y algo que a lo mejor le puede pasar a cualquiera, que cuando uno ora, dice, a veces he escuchado, pastor, yo oro, pero de repente mi mente se va para otro lado, empiezo a pensar en esto, en el problema, empiezo a que esto, otro, ¿ah? Cuando la mente divaga, téngalo en claro que eso a Dios no le agrada, ¿ya? Trate, mis hermanos, trate de focalizarse en lo que usted está haciendo en la oración, ¿ya? Mire, si usted está friendo algo, aceite, haciendo sopaipilla, friendo sopaipilla, tiene que estar concentrado en lo que está haciendo, porque imagínese cualquier cosa, se le cae el aceite encima, o si está vaciando agua hirviendo a un termo, tiene que estar concentrado, porque si no se puede quemar. Bueno, más o menos tome ese ejemplo como para decir, bueno, tengo que focalizarme, ¿ya? Y tengo que estar concentrado en lo que estoy haciendo. Mire, Dios dice que da tiempo para todo. Después usted puede reflexionar, pensar en esto, otro, pero ese tiempo es entre usted y Dios. Focalícese, ¿ya? Entonces dice Colosenses 4:2, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias, ¿ya? Entonces, la última parte de este verso, perdón, la penúltima, es que debemos orar con toda perseverancia, ¿ya? Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios,
que es vuestro culto racional. Tenemos que doblegar la gana. A veces no vamos a tener la gana de orar. Eso nos pasa a todos. ¿Ya? Si usted está esperando que tener ganas para orar, ese día no va a llegar, yo creo que nunca. ¿Ya? Hay día y día. Hay días que tiene ganas de mucho orar y otros días que no. ¿Ya? Usted no puede decir, bueno, yo orar cuando tenga ganas. No, la oración es una disciplina y la oración es un mandamiento. ¿Ah? Tenemos que hacerlo en ordenanza a Dios y también como disciplina beneficiosa para nuestra vida. ¿Ah? Nuestra vida. Ejercitar, ¿cierto?, esta disciplina. Y por último, ¿cierto?, el propósito de la oración de un guerrero espiritual. Orar por otros también. ¿Ah? Cuando el Señor enseñó o dio, digamos, un modelo de oración, no dijo Padre mío, dijo Padre nuestro. No solamente es mi Padre, sino que también de muchos más, ¿ya? De mis hermanos, ¿ah? De la iglesia. ¿Debemos orar los unos por los otros? Sí, pues está escrito, orar los unos por los otros, ¿ya? Entonces, así como Pablo, por ejemplo, oró por sabiduría, por poder, por discernimiento, por la voluntad de Dios, tenemos que también orar por los otros, ¿ya? Generalmente, muchos oran, ¿ya?, lamentablemente, con un enfoque material, pero debemos enfocarnos primeramente en lo espiritual. Debemos que nosotros como soldados debemos respaldar, ¿cierto?, nuestra labor con la oración. Así que, mis hermanos, no se olviden de lo importante que es la oración. ¿Ah? No se olvide nunca, amado hermano. ¿Ah? Tenemos que orar en todo tiempo, ¿ya?, con toda oración, ¿cierto? Tenemos que, con súplica, presentar nuestras necesidades ante el Señor, creer en el poder de la oración, ¿ya? También ser precisos en nuestra oración, velar, ¿cierto?, en constante oración y ser perseverante, ¿ya? Y el propósito, ¿ya? El propósito, que es también no solamente orar por nosotros, sino que también por otros. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Los voy a invitar a que tenga un tiempo de oración dando gracias por esta palabra que ha recibido de parte del Señor.